El niño regresó del borde de la muerte con un mensaje escalofriante del cielo que cambiaría para siempre la vida de quienes lo rodeaban. En un pequeño y sereno pueblo de Nebraska, el mundo de la familia Burpo se trastocó por completo cuando su hijo pequeño, Colton, estuvo peligrosamente cerca de perder la vida durante una emergencia médica. Lo que siguió fue nada menos que milagroso. Cuando Colton recuperó la conciencia, comenzó a compartir relatos vívidos y detallados de un asombroso viaje al más allá. Sus descripciones estaban llenas de visiones asombrosas del cielo, encuentros con seres celestiales e incluso un encuentro extraordinario con el mismo Jesucristo. Pero la experiencia no fue solo una mirada serena y pacífica al paraíso. Junto con estos relatos extraordinarios llegó un mensaje, una revelación que sacudió a todos hasta la médula, un mensaje más perturbador de lo que nadie podría haber anticipado. Esta es la profunda historia de un niño que regresó de la muerte con un mensaje aterrador del cielo, una revelación que desafía nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que nos espera al otro lado. Los hechos sucedieron en un día de primavera aparentemente normal de 2003, en la tranquila ciudad de Imperial, Nebraska, donde todos se conocían y la vida seguía un ritmo predecible. La familia Burpo, formada por Todd, Sonia, su hijo pequeño Colton y su hermana Cassie, llevaba una vida sencilla y plena. Eran una familia típica en una comunidad unida, basada en la fe y la devoción. Todd era el pastor de la iglesia local y trabajaba incansablemente en varios otros trabajos para mantener a su familia. Trabajó como bombero voluntario, entrenador y operario de mantenimiento. A pesar de su apretada agenda, Todd siguió siendo un padre y esposo dedicado. Sonia, una maestra de escuela muy ocupada, equilibraba su carrera con la crianza de sus hijos. Para los Burpo, la vida era un torbellino de actividad, pero estaba llena de amor, propósito y un profundo sentido de comunidad. Con tan solo 4 años, Colton era un niño entusiasta e inquisitivo. Lleno de energía y siempre ansioso por aprender, hacía preguntas sobre todo lo que había en su mundo. Con su brillante cabello rubio y su sonrisa contagiosa, era una alegría para todos los que lo rodeaban. Colton tenía un vínculo especial con su padre, a menudo acompañaba a Todd a hacer recados por la ciudad. Los dos compartían muchos momentos tranquilos juntos, y estaba claro que Colton admiraba a su padre, ansioso por imitarlo y seguir sus pasos. La vida era ajetreada, pero satisfactoria, para la familia Burpo, hasta que una enfermedad inesperada comenzó a poner su mundo patas arriba. En enero de ese fatídico año, Colton enfermó con lo que parecía un virus estomacal típico. Al principio, parecía inofensivo, solo fiebre y algunas molestias estomacales. Todd y Sonia lo atribuyeron a la gripe, una dolencia común del invierno. Pero a medida que pasaban los días, la condición de Colton solo empeoró. Sus síntomas se intensificaron y pronto, un dolor intenso lo atormentó, se agarró el estómago y gritó de agonía. La preocupación de Sonia aumentó al notar la calidad de sus llantos, no eran las quejas habituales de un niño enfermo. Eran gritos de dolor insoportable, insoportables, nunca antes había oído de su pequeño, normalmente fuerte y resistente. Incapaz de ignorar su creciente inquietud, Sonia insistió en que llevaran a Colton al médico de familia. El médico lo examinó minuciosamente, pero no pudo identificar nada grave. Sugirió que era simplemente un caso grave de gastroenteritis y aconsejó a la familia que se concentraran en mantener a Colton hidratado y dejar que la enfermedad pasara. Todd, siempre con su presencia tranquilizadora, tranquilizó a Sonia diciéndole que no era nada de qué preocuparse, pero una sensación persistente persistía en su mente. No podía quitarse la sensación de que algo mucho más grave estaba en juego. A medida que pasaban los días, el dolor de Colton se intensificaba. Parecía que su pequeño cuerpo se estaba desgarrando desde dentro. Su dolor se volvió tan insoportable que apenas podía mantenerse en pie, y cada paso iba acompañado de gritos de agonía. Una tarde, la ansiedad de Sonia llegó a su punto álgido. Su voz temblaba de miedo cuando llamó a Todd al trabajo, frenética. Todd, algo anda mal. Esto no es normal. Tenemos que llevarlo de nuevo al médico, suplicó,
apenas conteniendo las lágrimas. Mientras se apresuraba a llegar a casa, Todd sintió que una oleada de miedo se apoderaba de él. El miedo que había estado latente bajo la superficie ahora amenazaba con abrumarlo. Llevó a Coulter de vuelta a toda prisa al consultorio del médico, donde la situación había tomado un giro terrible. El médico, que ahora reconocía la gravedad de la condición de Coulter, les aconsejó de inmediato que lo llevaran al hospital sin demora. Con el corazón acelerado, Todd y Sonia se dirigieron a toda velocidad al Centro Médico Regional Great Plains, y el viaje se alargó durante lo que pareció una eternidad. Coulter yacía desplomado en el asiento trasero, con el rostro pálido y los ojos vidriosos por el dolor. El silencio del coche estaba cargado de temores no expresados, cada kilómetro que pasaba era como una oración susurrada por su seguridad. Al llegar, el equipo de urgencias del hospital no perdió el tiempo. Se realizaron pruebas rápidamente y el diagnóstico fue desalentador: el apéndice de Coulter se había roto, un detalle que el médico de familia había pasado por alto durante el examen anterior. La rotura del apéndice es una emergencia que pone en peligro la vida, especialmente en un niño pequeño, y las toxinas liberadas en su cuerpo ya estaban provocando una infección grave. Los médicos les dijeron a Todd y Sonia en términos muy claros que la condición de Coulter era crítica y que la única esperanza de supervivencia era una cirugía inmediata. El tiempo era esencial. Sonia, abrumada por la gravedad de la situación, ya no pudo contener sus emociones. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando la comprensión la golpeó con toda su fuerza. Apenas unas horas antes, habían estado lidiando con lo que parecía un virus estomacal rutinario, pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, la vida de su hijo pendía de un hilo. Todd, que luchaba por seguir siendo el apoyo de su esposa y su hija, sintió una oleada aplastante de miedo e impotencia que lo invadía. Su corazón dolía con la necesidad desesperada de gritar, de rogarle a Dios que perdonara a su hijo, pero se mantuvo firme, sabiendo que tenía que ser fuerte por todos ellos. Besó suavemente la frente de Coulter, con la voz temblorosa de emoción mientras susurraba: «Te amo, amigo». Coulter, apenas consciente, logró ofrecer una leve sonrisa y con una voz suave y ronca, respondió: «Yo también te amo, papá». La cirugía que siguió fue más intensa y prolongada de lo que nadie había previsto. El tiempo parecía extenderse interminablemente mientras Todd caminaba de un lado a otro por la sala de espera, con el cuerpo inquieto, la mente consumida por la preocupación. Sus intentos de orar vacilaron cuando se le escaparon las palabras. En cambio, se encontró suplicando silenciosamente a Dios, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras pensaba en todo lo que podrían quitarle, los juegos que nunca podría jugar, las preguntas que Coulter todavía tenía que hacer, el futuro que habían imaginado para él, ahora en juego. Todd nunca se había sentido tan absolutamente indefenso, como si su mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos. Mientras tanto, en la sala de operaciones, Coulter luchaba por su vida. La infección que se había extendido por todo su pequeño cuerpo ya lo había debilitado, y el equipo quirúrgico trabajó incansablemente para eliminar las toxinas y estabilizarlo. En un momento dado, la situación se volvió aún más grave. El ritmo cardíaco de Coulter se desplomó peligrosamente bajo, y el equipo médico temió estar perdiéndolo. El pánico se apoderó de la habitación mientras se apresuraban a salvarlo, llevando sus habilidades y conocimientos al límite, desesperados por mantenerlo con vida. Fue en medio de esta batalla por la supervivencia que ocurrió algo extraordinario. Coulter, que parecía estar inconsciente en la mesa de operaciones, describió más tarde una experiencia que desafiaba toda lógica. En los momentos críticos de la cirugía, afirmó que había sentido que abandonaba su cuerpo. Fue como si su conciencia se hubiera elevado por encima, y se encontró flotando sobre la mesa de operaciones, observando la escena que se desarrollaba debajo. Desde su punto de observación, podía ver a los médicos trabajando frenéticamente, sus movimientos rápidos y precisos, el sudor brillando en la frente del cirujano, sus rostros grabados por la concentración. Coulter lo observó todo, desconectado del caos, como si estuviera observando desde lejos, alejado del horror que se estaba desarrollando.
Mientras el equipo médico luchaba por salvarle la vida, Coulter se encontró experimentando algo incomprensible para alguien tan joven. Mientras trabajaban desesperadamente para estabilizarlo, Coulter describió, con una claridad asombrosa, cómo pudo ver a sus padres en la sala de espera. Recordó vívidamente a su madre, con el rostro surcado de lágrimas, hablando frenéticamente por teléfono, tratando de comunicarse con miembros de la familia, con su voz llena de pánico y miedo. Vio a su padre en un rincón diferente de la habitación, caminando nerviosamente, con la cabeza inclinada en oración. Coulter describió más tarde cómo, a pesar de estar físicamente distante, podía sentir la profundidad de la angustia y el miedo de su padre, una sensación extraordinaria para que un niño de solo 4 años pudiera articularla con tanta precisión. Cuando Coulter finalmente despertó después de la agotadora cirugía, hubo una mezcla de alivio y preocupación persistente. Todd y Sonia estaban muy contentos de ver que los ojos de su hijo se abrían, pero el agotamiento por la larga experiencia, junto con la incertidumbre de su estado, los agobiaba mucho. Se sentaron junto a su cama, apretando sus manos con fuerza, susurrando palabras de consuelo y aliento. Aún así, los médicos se mantuvieron cautelosos. A pesar del éxito de la cirugía, no podían garantizar que Coulter estuviera fuera de peligro. El camino hacia la recuperación estaba lejos de ser seguro y el riesgo de complicaciones seguía siendo alto. En los días siguientes, cuando Coulter comenzó a recuperar su fuerza, comenzó a compartir detalles de su experiencia con sus padres. Comenzó de manera bastante inocente, mencionó casualmente que los había visto durante la cirugía. Todd y Sonia intercambiaron miradas confusas, sin estar seguros de lo que quería decir. ¿Cómo era posible que los hubiera visto, sentado en la sala de espera, cuando estaba bajo anestesia y luchando por su vida en la mesa de operaciones? Lo presionaron para que les diera más detalles, y fue entonces cuando empezó a revelarse el verdadero alcance de la experiencia de Coulter. Describió, con la inocente claridad de un niño, exactamente dónde habían estado, qué habían estado haciendo e incluso fragmentos de su conversación. Coulter habló como si fuera la cosa más común del mundo, sin darse cuenta de que lo que estaba diciendo era completamente imposible. Para Todd y Sonia, fue como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Su hijo, que había estado tambaleándose al borde de la muerte, ahora estaba contando hechos que no podía haber sabido ni visto. Mientras Coulter continuaba, describió algo aún más alucinante. Habló de que lo habían sacado hacia arriba, lejos de la habitación del hospital, a un lugar que estaba lleno de una abrumadora sensación de luz. Explicó que se sentía cálido, seguro, más tranquilo y reconfortante que cualquier cosa que hubiera conocido. Con una declaración simple e inocente, dijo, subí al cielo. Miró a sus padres con ojos abiertos y sinceros, como si esta revelación fuera la cosa más natural del mundo. Las descripciones que Coulter hacía del cielo comenzaron a revelarse en fragmentos durante los días siguientes, y cada revelación llegaba de la manera más inesperada. No era como si se sentara a contar una historia única y organizada, en cambio, sus recuerdos surgían en momentos ordinarios, a menudo en medio de conversaciones casuales sobre cosas cotidianas. Para Todd y Sonia, que todavía se recuperaban de la conmoción de casi perder a su hijo, cada nuevo detalle era como una sacudida, una experiencia surrealista que no podían comprender del todo. Habían rezado fervientemente, aferrándose a su fe, pero escuchar a Coulter hablar sobre su viaje al cielo era como entrar en una realidad nueva e inexplorada, una que era a la vez asombrosa e inquietante. Una tarde, mientras Coulter descansaba en casa, mencionó casualmente que había visto a un hombre en el cielo. Vi a papá, dijo, con el tipo de certeza inocente que solo un niño puede reunir. A Sonia se le cortó la respiración. Papá, repitió, sin estar segura de haberlo escuchado bien. ¿Te refieres a mi papá? Coulter asintió y una sonrisa brillante se extendió por su rostro. Estaba muy feliz de verme, dijo, describiendo el encuentro con una calidez que hizo que el corazón de Sonia se acelerara. Comenzó a describir al hombre con vívidos detalles, su apariencia, su sonrisa y la calidez de sus ojos.
La descripción no coincidía con ninguna de las fotos recientes del padre de Sonia que Coulton había visto. En cambio, Coulton describió una versión más joven del hombre, con cabello oscuro y una complexión fuerte, una versión de Pop que Sonia no había visto en muchos años. Todd, tratando de unir los detalles, decidió mostrarle a Coulton un viejo álbum de fotos familiar. Pasó las páginas lentamente, señalando fotos de personas que pensó que Coulton podría reconocer. Cuando llegaron a una foto descolorida en blanco y negro de Pop cuando era joven, los ojos de Coulton se abrieron de par en par al reconocerlo. «Es él», exclamó Coulton, con la voz llena de asombro. «Ese es Pop». Todd y Sonia intercambiaron una mirada de asombro, mientras la gravedad de lo que acababa de ocurrir se hacía patente. Coulton nunca había visto esa foto de Pop cuando era joven. Solo le habían mostrado fotos de cuando era mayor y tenía el pelo gris. Al darse cuenta, Sonia se quedó sin aliento, con una mezcla de dolor, incredulidad y una inexplicable sensación de consuelo que la invadió, un consuelo que no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de su alma. A medida que pasaban los días, Coulton siguió compartiendo más sobre sus experiencias, y cada nuevo detalle pintaba una imagen del cielo que era simple, pero profundamente conmovedora. Sus descripciones estaban llenas de inocencia infantil, pero transmitían una sensación de otro mundo que parecía trascender las limitaciones de la comprensión terrenal. Coulton habló de colores vibrantes, diferentes a todo lo que había visto antes, describiendo un cielo que brillaba con luz etérea, como si estuviera iluminado desde adentro en lugar de por el sol. Describió la música no como melodías comunes, sino como una especie de armonía celestial que lo llenaba de una abrumadora sensación de alegría y paz, emociones tan profundas que estaban más allá de todo lo que había experimentado en la tierra. La luz en el cielo, explicó Coulton, no era como la luz que conocemos aquí. No provenía de una sola fuente, en cambio, irradiaba de todo lo que lo rodeaba, envolviéndolo en calidez y serenidad. Cada palabra que pronunciaba estaba llena del asombro de un niño que había vislumbrado algo mucho más allá del mundo que había conocido. Una tarde, mientras la familia estaba sentada junta en la tranquilidad de su hogar, Coulton mencionó casualmente algo que dejó a Todd y Sonia en silencio. «Conocí a mi hermana», dijo, con un tono tan tranquilo y práctico como si estuviera hablando de un día de rutina en la escuela. Al principio, Todd y Sonia intercambiaron miradas perplejas, asumiendo que Coulton se refería a Cassie, su hermana mayor, que estaba en la escuela. Pero Coulton rápidamente negó con la cabeza. «No, Cassie no», los corrigió. «Conocí a mi otra hermana». La habitación se sumió en un silencio pesado e incómodo. El rostro de Sonia palideció, su corazón latía con fuerza en su pecho cuando las palabras de Coulton se asimilaron. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su mente corría, pero no podía comprender la imposible realidad de lo que estaba diciendo. ¿Cómo podía saberlo? La verdad era que años antes de que naciera Coulton, Sonia había sufrido un aborto espontáneo. Había sido una pérdida dolorosa y profundamente privada, una de la que ella y Todd rara vez habían hablado, incluso entre ellos. Nunca se lo habían contado a Coulton, no porque quisieran ocultárselo, sino porque era demasiado pequeño para entenderlo. Y más que eso, no querían cargarlo con el peso del dolor que ellos mismos habían llevado en silencio. Sin embargo, allí estaba Coulton, hablando de algo que nunca habían compartido, con un detalle que conmovió a Sonia hasta lo más profundo. Temblando, Sonia preguntó con dulzura, ¿cómo era? El rostro de Coulton se iluminó, sus ojos se llenaron de inocencia y certeza que la hicieron sentir dolor. Tenía el cabello oscuro como el tuyo, mami, dijo, su voz llena de calidez. Y estaba muy, muy feliz. Me abrazó y me dijo que no podía esperar a que vinieras al cielo algún día. En ese momento, Sonia ya no pudo contener las lágrimas. Fluyeron libremente, una oleada de emoción la abrumó cuando el peso de las palabras de Coulton la golpeó como una ola. Fue como si todo el dolor que había enterrado en lo más profundo de su corazón hubiera sido desenterrado, inundándola en un instante.
Ella sollozaba sin control, el dolor de la pérdida que había mantenido oculta por tanto tiempo emergió de una manera que nunca esperó. Todd, igualmente conmovido, la abrazó, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Juntos, se abrazaron, luchando por darle sentido a lo que acababan de escuchar. Habían lamentado esa pérdida en privado, en rincones tranquilos de sus corazones, pero ahora su pequeño estaba hablando de ello con una claridad y una certeza que no dejaban lugar a dudas. Coulter, con su inocente e inmaculada visión del mundo, había descrito detalles que él no podía haber sabido. Parecía que no era solo un recuerdo lo que Coulter estaba compartiendo, era un mensaje del más allá, una afirmación de que el hijo que habían perdido todavía estaba allí, de alguna forma, todavía esperándolos. En ese momento, el dolor que una vez se había sentido como una herida que nunca podría sanar de repente pareció traer consigo una sensación de consuelo, como si el amor y la conexión que creían haber perdido todavía estuvieran muy vivos, en algún lugar más allá del velo. Coulter no entendía por qué lloraban sus padres. Para él, había sido un reencuentro alegre y pacífico, no de tristeza. Ella dijo que estaba bien, les dijo con una sensación de tranquila certeza. No está triste. Los ama mucho a ambos. Esas simples palabras golpearon a Sonia como un golpe físico. La tranquilidad que Coulter acababa de darles era exactamente lo que ella había anhelado escuchar, aunque nunca se había atrevido a esperarlo. Era el tipo de consuelo que solo un padre que ha perdido a un hijo puede comprender de verdad, una sensación de paz que trasciende el dolor. Sonia se dio cuenta entonces de que si lo que Coulter estaba diciendo era cierto, significaba que su hija perdida no estaba realmente perdida después de todo. Ella estaba a salvo, feliz y esperándolos en un lugar lleno de amor, un amor que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Esta revelación también cambió algo en Todd. Como pastor, había pasado incontables horas consolando a otros, ayudándolos a reconciliar su fe con el dolor y el sufrimiento que soportaban. Siempre había predicado la esperanza del cielo, la idea de que había un lugar más allá de esta vida donde los seres queridos se reunirían. Pero en privado, Todd había luchado con sus propias dudas, tratando de darle sentido a las duras realidades del mundo mientras se aferraba a su creencia en el amor de Dios y las promesas de vida eterna. Escuchar a Coulter hablar sobre su hermana perdida con tanta inocencia y convicción, y ver la verdad inquebrantable en los ojos de su hijo, se sintió como un regalo profundo. Era como si Dios mismo estuviera tendiéndole la mano a Todd a través de las palabras de su hijo, ofreciéndole un atisbo del plan divino, un recordatorio de que incluso las vidas más pequeñas y fugaces eran parte de algo mucho más grande de lo que cualquiera podía comprender realmente. A medida que pasaban los días, las historias de Coulter seguían desarrollándose, cada una más asombrosa que la anterior. Una tarde, mientras estaba sentado en el sofá con Todd, Coulter mencionó casualmente que había conocido a un hombre que le había dicho cuánto lo amaba. Tenía manos grandes y fuertes, dijo Coulter, con la voz llena de asombro, y sonreía mucho. Todd, tratando de entender lo que Coulter estaba describiendo, le pidió más detalles. Coulter hizo una pausa, sus ojos se iluminaron como si recordara algo profundamente significativo. Era Jesús, dijo simplemente, con la modesta certeza de un niño que no conocía otra verdad. Es realmente bueno, papá. Ama a todos. El corazón de Todd dio un vuelco. Las palabras sonaron con tal pureza y convicción que atravesaron cualquier duda que alguna vez hubiera tenido. Escuchar a su hijo pequeño hablar de Jesús con tanta claridad, ser testigo de la sinceridad en los ojos de Coulter mientras compartía su experiencia, fue nada menos que una revelación. Español parecía que los límites entre este mundo y el siguiente se habían desdibujado por un momento, lo que le permitió a Todd vislumbrar algo mucho más allá de la comprensión humana, un atisbo de amor divino, en la forma de un niño que había experimentado el cielo de primera mano. El corazón de Todd dio un vuelco. Siempre les había enseñado a sus hijos acerca de Jesús, compartiendo las historias y las lecciones de fe, pero oír a su hijo hablar de su encuentro cara a cara, de su experiencia de su presencia de primera mano, era casi demasiado abrumador para comprenderlo. ¿Cómo era Jesús?, preguntó Todd, con su voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta.
Coulter hizo una pausa por un momento, frunciendo ligeramente el ceño mientras parecía buscar las palabras adecuadas para describir lo indescriptible. Finalmente, habló con una reverencia tranquila que le provocó un escalofrío a Todd. Tenía cabello castaño y barba, comenzó Coulter pensativamente. Y sus ojos eran como el océano. Estaban llenos de amor, como si supiera todo sobre mí, pero aún así me quisiera de todos modos. La sencillez de las palabras de Coulter era profunda, más poderosa de lo que Todd hubiera podido esperar. La descripción de su hijo, aunque directa, tenía una profundidad que trascendía la mera inocencia infantil. Coulter continuó explicando cómo Jesús vestía una túnica blanca con una faja morada, detalles que pintaban una imagen de pureza, paz y realeza. Pero fue la siguiente parte la que realmente inquietó a Todd. Coulter habló de las marcas en las manos y los pies de Jesús. Tenía marcas de los clavos, explicó Coulter. Todd se quedó sin aliento. Sabía exactamente a qué se refería Coulter, las cicatrices de la crucifixión, las heridas que daban testimonio del sacrificio de Cristo. Era un detalle que Coulter, con tan solo 4 años, no podía saber. Sin embargo, allí estaba, hablando de ello con una tranquila certeza, como si lo hubiera visto todo de primera mano. La mente de Todd se aceleró, el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras luchaba por asimilar el significado de lo que su hijo estaba diciendo. ¿Qué te dijo Jesús?, preguntó, con la voz quebrada mientras trataba de procesarlo todo. El rostro de Coulter se puso serio, sus ojos distantes como si estuviera recordando algo sagrado, algo más allá de este mundo. Me dijo que aún no era mi hora, dijo Coulter en voz baja. Dijo que tenía que regresar porque él tenía un trabajo para mí. El peso de esas palabras se instaló pesadamente en la habitación, cada una de ellas con una verdad tácita que dejó a Todd sin palabras. La voz de Coulter era tranquila, pero la profundidad de su mensaje resonó con un poder que sacudió a Todd hasta lo más profundo. Tomó a Coulter en sus brazos, abrazándolo fuerte como si de alguna manera pudiera protegerlo de la enormidad de lo que acababa de compartir. En ese momento, se sintió como si estuvieran parados en el umbral de algo sagrado, de pie entre el mundo tangible que conocían y los misterios insondables de lo divino. Sonia, que había estado observando en silencio, se unió a ellos y abrazó a Todd y Coulter. Los tres se sentaron juntos, acurrucados, sin hablar durante un largo rato. El peso del momento, la sacralidad de lo que acababan de escuchar, flotaba en el aire como un pesado manto. Era un silencio lleno de asombro, reverencia y una sensación de profunda comprensión que cambiaba la vida. Lo que habían experimentado no era solo una historia sobre un encuentro cercano a la muerte, era un mensaje del otro lado, un atisbo del cielo mismo. Las palabras de Coulter eran más que las reflexiones de un niño, eran una poderosa afirmación de la fe a la que se habían aferrado, una reafirmación de que, en efecto, había más en la vida y la muerte de lo que jamás habían entendido. Y en ese momento, su mundo había cambiado para siempre. Para la familia Burpo, marcó el comienzo de un nuevo viaje, uno que desafiaría sus creencias, profundizaría su fe y los llevaría por un camino que nunca podrían haber imaginado. Mientras Coulter se recuperaba, la familia se vio envuelta en un torrente de emociones. Por supuesto, estaban inmensamente agradecidos de que Coulter hubiera sobrevivido a la terrible experiencia que puso en peligro su vida, pero también estaban abrumados por la historia que les estaba contando. No fue solo el trauma de la cirugía de emergencia o el roce con la muerte lo que los dejó conmocionados, sino los increíbles, casi increíbles detalles de lo que Coulter describió haber experimentado mientras estaba inconsciente. Todd y Sonia no sabían qué pensar. Ambos habían crecido en la iglesia, habían leído la Biblia innumerables veces y durante años, Todd había predicado sobre el cielo, la otra vida y el amor de Jesús. Pero escuchar a su hijo pequeño hablar sobre su encuentro con Jesús en el cielo como si fuera la cosa más natural del mundo los dejó atónitos y buscando respuestas. En las semanas posteriores al alta de Coulter del hospital, la historia comenzó a desarrollarse gradualmente, a menudo en los momentos más casuales.
No fue como si Coulten se sentara y contara un relato detallado de todo lo que había visto de una sola vez. En cambio, fue surgiendo lentamente, en fragmentos durante el desayuno, mientras jugaba con sus juguetes o en momentos tranquilos en casa. Una noche, mientras Todd arropaba a Coulten en la cama, el pequeño lo miró con ojos muy abiertos e inocentes. «Papá», le preguntó, «¿sabes cuánto ama Jesús a los niños?» Todd quedó sorprendido por la pregunta, pero asintió. «Sí, amigo, lo sé», respondió, sin saber a dónde iba a parar. La expresión de Coulten se volvió aún más seria. «No, papá», insistió, con voz firme. «Él los ama de verdad, de verdad. Me lo dijo». El peso de las palabras de Coulten permaneció en la habitación. Coulten habló con una convicción que estaba más allá de sus años, el tipo de certeza que solo puede poseer alguien que realmente ha experimentado algo profundo. No era como si simplemente estuviera repitiendo algo que había aprendido en la escuela dominical. Para él, no se trataba de una lección que le habían enseñado, sino de un mensaje directo con el que había regresado, una verdad que había regresado para compartir. Y en ese momento, Todd se dio cuenta de que su hijo no solo había sobrevivido a una terrible experiencia que había puesto en peligro su vida, sino que había regresado de ella con algo mucho más valioso, algo que transformaría sus vidas para siempre. Todd se sintió invadido por una profunda oleada de emoción, una que no podía nombrar ni definir fácilmente. Durante años se había dedicado a predicar sobre el amor de Jesús y a compartir el mensaje con los demás. Sin embargo, oírlo ahora de boca de su propio hijo, alguien tan puro e inocente, lo impactó de una manera que las palabras por sí solas no podían capturar. No fueron solo las palabras lo que lo conmovieron, sino la forma en que Coulten habló. Había una profundidad de comprensión y una luz en sus ojos que parecía transmitir una conexión con algo mucho más grande que él mismo. Era un sentimiento que era reconfortante e inquietante al mismo tiempo, un humilde recordatorio del misterio divino que solo podían vislumbrar a través del frágil velo de la fe. Sonia también estaba lidiando con el significado de todo lo que estaba sucediendo. Se encontró observando a Coulten con un nuevo sentido de reverencia, escuchando atentamente cada vez que hablaba de su experiencia. Había algo profundamente convincente en la sinceridad de sus palabras. Su voz no transmitía dudas ni vacilaciones. No parecía que estuviera exagerando o imaginando detalles. En cambio, era la honestidad cruda de un niño, como si estuviera contando una simple salida al parque, como solo un niño puede hacerlo. Una tarde tranquila, mientras estaban sentados juntos en el porche, Sonia le preguntó a Coulten con dulzura, «Coulten, ¿qué más viste en el cielo?» Su voz era suave, casi como si tuviera miedo de perturbar la santidad de lo que estaba a punto de compartir. El rostro de Coulten se iluminó de inmediato y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. «Vi muchos animales», dijo con energía emocionada. Había todo tipo de caballos y tenían colores muy brillantes. Jesús tenía un caballo arco iris, mami. Sonia no pudo evitar sonreír ante la imagen mental de Jesús montado en un caballo tan vibrante que parecía irradiar todos los colores del arco iris. Era un detalle tan lleno de inocencia, tan puro en su asombro infantil. Le pareció algo que solo se le ocurriría a un niño, pero había algo en la forma en que Coulten lo describía, algo en su tono, que la hizo reflexionar. No estaba simplemente contando un sueño o una fantasía, hablaba como si realmente lo hubiera visto, como si fuera tan real como cualquier cosa en este mundo. Cuando Todd y Sonia comenzaron a compartir la historia de Coulten con algunos amigos de confianza, la noticia comenzó a difundirse silenciosamente por la comunidad de su iglesia. Lo que comenzó como un pequeño e íntimo intercambio de la experiencia de Coulten pronto se convirtió en algo más grande. Las palabras de Coulten atrajeron a la gente, algunos movidos por la curiosidad, otros por una esperanza profunda y silenciosa. Muchos en la congregación habían enfrentado pérdidas personales o luchaban con dudas sobre su fe. El relato sencillo pero profundo de Coulten sobre el cielo trajo una sensación de consuelo y tranquilidad a quienes más lo necesitaban.
Reavivó una chispa de esperanza en sus corazones, recordándoles la posibilidad de algo más allá de esta vida, una verdad que a menudo les había parecido demasiado distante, demasiado esquiva para aferrarse a ella. Para muchos, las palabras de Coulter fueron un salvavidas, una conexión con una sensación de paz y fe que no habían experimentado en años. La idea de que un niño pequeño, ajeno a las complejidades y el cinismo de la edad adulta, pudiera haber presenciado un atisbo de la otra vida y haber regresado con un mensaje de amor y tranquilidad tocó la fibra sensible de muchos. Era una noción que llenaba a la gente de una sensación de asombro y maravilla, ya que ofrecía esperanza en un mundo a menudo lleno de dudas e incertidumbre. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la historia de Coulter sin cuestionarla. El escepticismo pronto se apoderó de ellos, incluso de aquellos que conocían a los Burrow desde hacía años. Algunos de los pastores compañeros de Todd, que habían estado a su lado en el ministerio durante tanto tiempo, escucharon cortésmente el relato de Coulter, pero había un aire de incomodidad en la sala. Era como si estuvieran tratando de reconciliar lo que el niño estaba diciendo con su propia comprensión de la teología, un marco que siempre les había proporcionado respuestas pero que de repente se sentía inadecuado ante una afirmación tan extraordinaria. Otros sugirieron explicaciones más racionales. Tal vez, propusieron, se trató simplemente de un sueño vívido inducido por la anestesia que le habían administrado a Coulter. O tal vez era la manera que tenía un niño de procesar el trauma que había sufrido. Un amigo incluso insinuó que podría ser simplemente un producto de la imaginación de Coulter, estimulada por las historias de la Biblia que había escuchado durante su infancia. Esas dudas bien intencionadas le parecieron un asalto a Todd, y luchó contra las reacciones que provocaron. Entendía el escepticismo, después de todo, él había luchado con sus propias dudas cuando Coulter compartió por primera vez su experiencia, pero había algo innegable en las palabras de su hijo. Todd conocía a Coulter. Sabía la diferencia entre un niño que inventa una historia extravagante y un niño que habla desde un lugar de verdad profunda e inexplicable. No podía desestimar lo que Coulter estaba diciendo, aunque una parte de él quería hacerlo. No fueron solo los detalles lo que le parecieron significativos a Todd, fue el profundo cambio en la conducta de Coulter. Su hijo parecía mayor, más sabio, como si hubiera vislumbrado una realidad mucho más allá de sus años. Había una tranquila certeza en él ahora, una sensación de paz y conocimiento que Todd nunca había visto antes, incluso en los adultos más experimentados. A medida que pasaba el tiempo, Todd y Sonia comenzaron a darse cuenta de que ya no podían mantener la historia de Coulter confinada a su círculo de familiares y amigos. No se trataba de buscar atención o convencer a alguien que pudiera dudar de ellos. Se trataba de compartir el mensaje de amor, esperanza y consuelo que le habían confiado a su hijo, un mensaje que tenía el poder de curar e inspirar a otros. Entonces, decidieron escribir un libro, a pesar de la abrumadora tarea que tenían por delante. Todd siempre se había sentido cómodo hablando frente a una congregación, pero escribir las experiencias más personales e íntimas de su familia para compartirlas con el mundo se sentía completamente diferente. Requería un nivel de vulnerabilidad que no había esperado. Pero en sus corazones, tanto Todd como Sonia sabían que era lo correcto. Ellos creían que Coulter había tenido esa experiencia extraordinaria por una razón, y que era su responsabilidad ayudarlo a compartirla. No se trataba solo de contar una historia, sino de difundir un mensaje que tenía el potencial de tocar corazones, sanar heridas y reafirmar la fe de quienes estaban pasando por momentos difíciles. Y con ese sentido de propósito que los impulsaba, se embarcaron en la difícil pero significativa tarea de llevar el viaje de su familia al mundo. El proceso de escribir el libro fue a la vez catártico y desafiante para Todd y Sonia. A medida que repasaban cada capítulo de la historia de Coulter, se encontraron reviviendo el intenso trauma de casi perder a su hijo, así como los profundos y milagrosos momentos de revelación que siguieron. Fue un viaje que despertó emociones crudas, la risa y las lágrimas fluyeron en igual medida mientras trabajaban juntos para elaborar la narrativa. Hubo momentos en los que oraron pidiendo orientación, buscando fuerza y claridad mientras reconstruían la historia que había cambiado sus vidas. Fue difícil, pero también se sintió necesario,
como si los estuvieran llamando a compartir no solo una historia, sino un poderoso mensaje de fe, esperanza y amor. Coulter, ahora un poco mayor, estaba más que ansioso por participar en el proceso. Se sentó junto a sus padres, ofreciendo sus propias correcciones y adornos, asegurándose de que la historia se mantuviera fiel a su memoria. No, papá, decía con un pequeño movimiento de cabeza cada vez que escribían algo que no le parecía del todo correcto. No fue así. Era más brillante allí. Había más luz. Sus ideas, aunque simples, agregaron una autenticidad a la historia que solo él podía brindar. Su perspectiva era pura, sin dudas ni complejidades. Simplemente estaba contando lo que había visto con la claridad de un niño que había presenciado algo más allá de este mundo. Cuando finalmente se publicó el libro, El cielo es real, la respuesta fue abrumadora. Rápidamente se elevó a la cima de las listas de los más vendidos, capturando la atención de los lectores de todo el país y más allá. La historia resonó profundamente en personas de todos los ámbitos de la vida, cristianos devotos, agnósticos e incluso aquellos que habían abandonado hace tiempo la idea de una vida después de la muerte. Se sintieron atraídos por las palabras de Coulter, encontrando en sus descripciones infantiles un profundo sentido de verdad. Había una sencillez en su relato, una honestidad sin reservas que hacía que a la gente le resultara difícil descartarlo. No era un tratado teológico ni un argumento intelectual sobre la vida después de la muerte. Era la historia pura y sin filtros de un niño pequeño que decía que había estado en el cielo y había conocido a Jesús. En un mundo lleno de dudas y complejidad, las palabras de Coulter fueron un faro de esperanza y asombro. A medida que el libro fue ganando popularidad, la familia Burpo fue invitada a hablar en iglesias, conferencias y eventos comunitarios en todo el país. Coulter, que todavía era un niño, comenzó a pararse frente a grandes multitudes, a veces cientos, a veces miles, para compartir su experiencia. A pesar de la inmensidad de la audiencia, no parecía nervioso. En cambio, habló con una confianza tranquila, una seguridad que dejó a los oyentes asombrados. No había rastro de pretensión o actuación en su voz, simplemente describió lo que había visto y sentido con la sinceridad de alguien que realmente había experimentado algo extraordinario. Habló de los colores, los animales, los ángeles cantando y, sobre todo, la abrumadora sensación de amor y paz que lo había rodeado. Mientras hablaba, el público escuchaba atentamente, cautivado por cada palabra. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de muchos, y algunos susurraban oraciones de agradecimiento, mientras que otros se aferraban a cada palabra como si fuera un salvavidas, un recordatorio de que la esperanza, el amor y la fe todavía existían en un mundo que a menudo parecía incierto. Para quienes habían estado luchando con el dolor, la duda o el miedo, el testimonio de Coulter fue como un atisbo de algo más grande, un recordatorio de que en esta vida había más de lo que se podía ver con los ojos, y que el amor y la luz trascendían incluso el dolor más profundo. Por supuesto, no todos aceptaron la historia de Coulter. Los escépticos estuvieron presentes en casi todos los eventos, personas que vinieron con la intención de desafiar o descartar el relato como nada más que la fantasía imaginativa de un niño. Pero Coulter no sintió la necesidad de discutir ni convencer a nadie. Simplemente compartió su historia, confiando en que los oyentes decidirían por sí mismos qué creer. Todd, que miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro, no pudo evitar maravillarse ante la transformación. Allí estaba su pequeño, que una vez se había aferrado a él con miedo, ahora de pie con confianza frente a extraños, compartiendo un mensaje de esperanza y amor que parecía trascender cualquier comprensión que un niño de su edad pudiera tener. Para muchos, escuchar a Coulter hablar fue nada menos que una experiencia transformadora. Los que habían perdido a sus seres queridos encontraron en sus palabras una inesperada sensación de consuelo, interpretándolas como una señal de que sus seres queridos fallecidos estaban en paz en un lugar lleno de luz, amor y serenidad eterna. Fue como si Coulter hubiera abierto una ventana a otro mundo, ofreciendo un atisbo de una realidad con la que la mayoría de las personas solo podían soñar y que, para algunos, parecía más real que cualquier cosa que hubieran conocido.
Su testimonio sencillo y sin adornos hablaba directamente de un anhelo universal de tranquilidad, que la muerte no era el final, sino simplemente una transición hacia una vida más hermosa y pacífica de lo que jamás hubieran podido imaginar. En las palabras de Coulter, había una profunda sensación de esperanza, un recordatorio de que el amor perdura más allá de la tumba. A medida que los acontecimientos continuaban, Todd y Sonia se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado de maneras que no esperaban. Ya no eran simplemente una familia de un pequeño pueblo de Nebraska. Se habían convertido en portadores de un mensaje que parecía trascender tanto el tiempo como el espacio, un mensaje que había llegado mucho más allá de las fronteras de su propia comunidad y había tocado vidas en todo el mundo. La historia que compartían era más que solo la suya propia, era una historia universal de esperanza, fe y la promesa de algo más grande que se encontraba más allá de los confines de la vida terrenal. Y al darse cuenta de esto, sintieron tanto el peso como la responsabilidad de su nuevo papel. La respuesta a El cielo es real creció exponencialmente después de la publicación del libro y la ola de atención de los medios que le siguió. Lo que había comenzado como una experiencia familiar profundamente personal y privada se había convertido rápidamente en un fenómeno, cautivando a millones de personas. Fue una experiencia humilde y abrumadora a la vez. Para Todd y Sonia, esta nueva fama fue un arma de doble filo. Por un lado, estaban increíblemente agradecidos por el apoyo abrumador y las muchas cartas que recibieron de personas cuyas vidas habían sido tocadas, sanadas o elevadas por el relato de Coulter. Vieron de primera mano cómo las palabras de Coulter brindaban consuelo a los que sufrían, reavivaban la fe de los que tenían dudas y ofrecían una sensación de paz a los afligidos. Por otra parte, la pareja se encontró frente a una inesperada ola de escepticismo y crítica. Cuanto más penetraba su historia en la conciencia pública, más oposición se topaban. Algunos la descartaban como una invención, mientras que otros cuestionaban la autenticidad de la experiencia de Coulter. Todd y Sonia habían previsto cierto escepticismo, pero no habían comprendido del todo su intensidad. El escrutinio y la duda que siguieron fueron intensos e implacables, y se encontraron navegando por un delicado equilibrio entre compartir la historia de Coulter y proteger a su familia del duro juicio de los demás. Aún así, a pesar de todo, se mantuvieron firmes en su creencia de que el mensaje que Coulter había recibido era real, un mensaje de amor, esperanza y la verdad inquebrantable de que el cielo no era solo un sueño lejano, sino una realidad real y viviente. Al principio, fueron sobre todo amigos, familiares y vecinos los que se acercaron a los Burpo, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Muchos miembros de su comunidad eclesial compartieron cómo la historia de Coulter había tocado sus corazones, renovando su fe o ayudándolos a atravesar periodos personales de dolor. Una mujer, que había perdido recientemente a su marido, le confió a Sonia, con lágrimas en los ojos, que finalmente se sentía en paz al saber que su marido podría estar en un lugar lleno de luz y amor, tal como Coulter le había descrito. He estado orando por una señal, dijo la mujer suavemente, apretando el libro de Coulter contra su pecho. Las palabras de su hijo fueron exactamente lo que necesitaba. Para Todd y Sonia, estos momentos fueron increíblemente conmovedores. Siempre habían sabido que la historia de Coulter era especial, pero escuchar cómo había brindado consuelo y sanación a otros profundizó su sentido de propósito. Era como si la experiencia de su hijo hubiera trascendido a su propia familia y se hubiera convertido en un faro de esperanza para otros que sufrían. Sin embargo, a medida que la historia de Coulter se difundió más allá de los pequeños confines de su pueblo, la reacción se volvió más compleja y multifacética. Los medios de comunicación nacionales no tardaron en hacerse eco de la historia, deseosos de presentar a la familia Burpo en las principales cadenas de televisión. Todd y Sonia fueron invitados a participar en programas de entrevistas, donde se les pidió que contaran una y otra vez la increíble experiencia. Coulter, todavía muy joven, se sentó a su lado y los escuchó en silencio, y de vez en cuando intervino cuando se lo pedían. Sus inocentes respuestas siempre estaban llenas de la misma seguridad, sus ojos abiertos brillaban con la sinceridad de un niño que había presenciado algo que superaba sus años. Hablaba de su encuentro con Jesús, los ángeles y los vibrantes colores del cielo con la misma calma que si estuviera hablando de un viaje al zoológico.
Pero a medida que su historia ganó más visibilidad, comenzó a atraer el escrutinio. Lo que había comenzado como un inspirador relato de fe pronto se convirtió en tema de intenso escepticismo, en particular en los crecientes foros en línea y las plataformas de redes sociales. Los críticos, muchos de ellos anónimos, comenzaron a cuestionar la autenticidad de la experiencia de Coulter. Sugirieron que podría haber sido influenciado por su crianza en un hogar cristiano devoto, o incluso por el trauma que había sufrido durante su cirugía. Por supuesto, vio a Jesús, argumentaron algunos escépticos. Eso es todo lo que le han enseñado desde que nació. Es solo la imaginación de un niño que se descontrola, combinada con la desorientación y el estrés de la cirugía. Estas dudas dolieron, y Todd y Sonia se quedaron luchando con cómo responder. Entendieron las preguntas, después de todo, ellos mismos habían luchado con ellas cuando Coulter compartió por primera vez su experiencia. Pero cuanto más trataban de explicar la pureza y autenticidad del testimonio de Coulter, más se encontraban en el centro de una conversación polarizada. Los críticos eran implacables, y el escrutinio de aquellos que cuestionaban la experiencia de Coulter parecía abrumador a veces. Sin embargo, a pesar del escepticismo, había un creciente sentido de resolución dentro de la familia Burpo. Sabían la verdad de lo que Coulter había compartido con ellos. Habían presenciado la transformación de su hijo, cómo había cambiado su actitud, cómo sus palabras tenían un peso innegable, y no podían darle la espalda a eso. El mensaje de Coulter les había dado esperanza a ellos y a muchos otros. Y sin importar cuánto cuestionaran su historia los críticos, se mantuvieron firmes en su creencia de que lo que Coulter había visto era real. A medida que la historia de Coulter seguía cautivando la atención del público, otros comenzaron a ofrecer explicaciones científicas, intentando racionalizar sus visiones. Algunos señalaron estudios sobre experiencias cercanas a la muerte y los efectos de la anestesia en el cerebro, sugiriendo que las experiencias de Coulter podrían haber sido simples alucinaciones causadas por la falta de oxígeno durante su cirugía. Según estos críticos, sus vívidas descripciones del cielo no eran más que el intento del cerebro de dar sentido a un evento traumático. Argumentaban que la mente, en un estado de desorientación y estrés, podría haber creado estas imágenes como un mecanismo de afrontamiento, visiones de paz y amor para contrarrestar el miedo y la incertidumbre del momento. Todd, que había pasado años como pastor predicando sobre el poder de la fe, ahora se encontraba frente a un tipo diferente de desafío, uno que requería más que comprensión teológica. No estaba acostumbrado a este nivel de escrutinio público. A lo largo de su ministerio, siempre había enfatizado la importancia del testimonio personal, la idea de que la experiencia de cada persona con Dios era profundamente personal y válida. Pero ahora, él y su familia se encontraban en el centro de una tormenta de escepticismo. Personas que nunca los habían conocido diseccionaban las palabras de Coulter, cuestionaban su autenticidad y ofrecían explicaciones que despojaban del misterio y la maravilla de la experiencia. Todd, que siempre había sido un hombre de fe, luchaba por articular la profundidad de lo que su familia había experimentado. Sentía una sensación de protección hacia Coulter, que había compartido su historia con tanta inocencia y confianza, solo para verla cuestionada por extraños que no podían entender la profundidad emocional y espiritual de lo que habían vivido. Sonia también sentía el peso de las críticas. Ella siempre había sido la más reservada en su matrimonio, menos cómoda siendo el centro de atención. Mientras que Todd estaba acostumbrado al papel público de pastor, Sonia nunca había buscado atención para sí misma. En los momentos de tranquilidad, cuando estaban solo ella y Todd, permitía que sus miedos salieran a la superficie. ¿Qué pasa si la gente piensa que estamos inventando esto?, susurraba, con la voz llena de ansiedad y duda. ¿Y si piensan que solo estamos tratando de llamar la atención? Le costaba mucho quitarse de encima la sensación de que la experiencia más íntima y sagrada de su familia había sido distorsionada de algún modo para convertirla en algo que podía ser objeto de duda, burla o malentendido. Todd la abrazaba fuerte, intentando tranquilizarla lo mejor que podía, pero ni siquiera él podía quitarse de encima el nudo de preocupación que sentía en el pecho. Nunca había tenido la intención de que su historia se convirtiera en un espectáculo o que se la examinara de esa manera.
Todo lo que habían querido era compartir el mensaje que creían que Coulter había recibido, un mensaje de amor, esperanza y la innegable realidad del cielo. Querían dar a los demás el mismo consuelo y seguridad que la experiencia de Coulter les había dado a ellos. En cambio, se encontraron atrapados entre un mundo que quería cuestionar y diseccionar su fe y la convicción profunda e inquebrantable que tenían sobre lo que Coulter había presenciado. A pesar de las dudas y las críticas, se aferraron a la creencia de que el testimonio de su hijo era más que una historia, era un mensaje poderoso destinado a tocar los corazones de quienes necesitaban esperanza. El escepticismo en torno a la historia de Coulter no se limitó a los foros en línea o los comentarios anónimos. Comenzó a filtrarse en los eventos públicos donde la familia Burpo compartió su testimonio, y Todd notó rápidamente un cambio en la naturaleza de las preguntas que les estaban haciendo. Si bien muchos todavía se acercaban a ellos con lágrimas en los ojos, expresando gratitud por la esperanza que la historia de Coulter les había traído, otros eran más directos en sus preguntas, incluso confrontacionales. En un evento de firma de libros, por ejemplo, un hombre preguntó sin rodeos, ¿no creen que es posible que las visiones de su hijo fueran solo un sueño, o que esté diciendo lo que quieren escuchar? Todd se quedó desconcertado por un momento por la franqueza de la pregunta, pero intentó responder con toda la calma y gracia que pudo. Conozco a mi hijo, dijo simplemente, con voz firme. He visto cómo se le iluminan los ojos cuando habla de lo que vio. No es algo que aprendió de nosotros. Es algo que experimentó. A pesar de los sinceros intentos de Todd de abordar el escepticismo con paciencia y comprensión, las críticas siguieron apareciendo. Algunas personas incluso acusaron a los Burpo de explotar la historia de Coulter para obtener ganancias económicas, especialmente porque el libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. El éxito del libro había generado más dinero del que la familia había conocido jamás, lo que les permitió pagar las facturas médicas pendientes y hacer reparaciones muy necesarias en su casa. Si bien estaban agradecidos por el alivio financiero, las acusaciones de que se estaban beneficiando de una experiencia tan profundamente personal eran dolorosas. Todd siempre se había enorgullecido de vivir una vida humilde y honesta. Nunca había buscado ser el centro de atención, y la idea de que la gente pensara que estaban utilizando la experiencia sagrada de su hijo para obtener beneficios personales lo hirió profundamente. No se trataba solo del dinero, se trataba de la integridad de su historia y la pureza del mensaje de Coulter. Todd no podía quitarse de encima la sensación de que los críticos no habían entendido la esencia de lo que estaban tratando de compartir. No buscaban sacar provecho del testimonio de Coulter, simplemente estaban tratando de ser fieles administradores de la historia que creían que les habían confiado. Estas acusaciones pesaron mucho sobre Todd. Nunca había imaginado que compartir la experiencia de su familia traería tanto escrutinio y juicio. Sin embargo, a pesar de todo, se aferró a la convicción de que las palabras de Coulter eran verdaderas, que habían recibido un poderoso mensaje de esperanza y amor para compartir con el mundo. Incluso frente a los malentendidos, Todd y Sonia siguieron comprometidos a compartir la historia de su hijo, sabiendo que el valor del mensaje superaba con creces la negatividad que encontraron. En medio de la creciente reacción, Coulter permaneció en gran medida ajeno a la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. Todavía era un niño, más interesado en las simples alegrías de jugar con sus amigos y explorar el mundo que lo rodeaba que en los debates sobre la otra vida y la legitimidad de sus experiencias. Su inocencia se convirtió en una fuente de consuelo y tranquilidad para Todd y Sonia, un recordatorio de por qué habían compartido su historia en primer lugar. Coulter no estaba preocupado por defender su experiencia o demostrar su validez a nadie. Para él, nunca fue una cuestión de creencia o escepticismo. Era simplemente un hecho, una verdad que había vivido y algo que había visto con sus propios ojos. Coulter continuó hablando de su encuentro con la misma tranquila certeza, inquebrantable por las opiniones de los demás. No sintió la necesidad de discutir o convencer a nadie. Un día, después de una entrevista particularmente difícil en la que el presentador había presionado implacablemente a Todd sobre las explicaciones científicas de las experiencias cercanas a la muerte, Todd regresó a casa sintiéndose emocionalmente agotado y derrotado.
El peso de las preguntas, el escepticismo y el escrutinio interminable parecían casi insoportables. Mientras Todd caminaba por el patio trasero, vio a Coulter, jugando con su camión de juguete al sol, completamente absorto en su propio mundo. La vista de su hijo, tan despreocupado y libre de las tensiones y controversias que habían llegado a dominar sus vidas, hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Sin pensarlo, Todd se arrodilló junto a Coulter y lo abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, amigo», susurró Todd entre lágrimas. «Has sido muy valiente». Coulter, momentáneamente desconcertado por la repentina manifestación de emoción de su padre, lo miró con ojos muy abiertos e inocentes. «¿Por qué lloras, papá?», preguntó, con la voz llena de genuina preocupación. Todd sacudió la cabeza y se secó los ojos con el dorso de la mano. «Es que a veces la gente no entiende», dijo, con la voz entrecortada. «Pero no pasa nada. Sabemos la verdad, ¿no?». Coulter asintió solemnemente, su pequeño rostro serio más allá de su edad. «Sí, papá», dijo con tranquila confianza. «Jesús me dijo que es real. El cielo es real». La sencillez de las palabras de Coulter atravesó todas las dudas, miedos y frustraciones de Todd. En ese momento, Todd se dio cuenta de algo profundo: ninguno de los desafíos externos importaba. El escepticismo de los demás, los escépticos que cuestionaban la experiencia de su familia, los críticos que intentaban diseccionarlo y explicarlo todo, no cambiaba la verdad de lo que Coulter había visto y sentido. No disminuía la paz que la historia de Coulter había traído a innumerables personas. El consuelo, la tranquilidad, la fe renovada en una vida más allá de esta, permanecieron intactos ante el ruido y la crítica. Todd comprendió ahora que la verdad no era algo que necesitaba ser defendido o explicado, era algo que su hijo había experimentado, profunda y auténticamente, y esa verdad seguiría viva en las palabras de Coulter, tocando corazones y almas de maneras que nunca hubieran podido predecir. A medida que pasaba el tiempo, Todd y Sonia comenzaron a manejar las reacciones encontradas con más gracia y comprensión. Dejaron de intentar convencer a todos de la verdad de la experiencia de Coulter, y en cambio, se concentraron en el mensaje central de esperanza y amor que había surgido de ella. Se habían dado cuenta de que su trabajo no era proporcionar pruebas irrefutables o persuadir a los escépticos, era simplemente compartir su historia y permitir que otros tomaran de ella lo que necesitaban. Algunas personas encontrarían consuelo en las palabras de Coulter, otras se aferrarían a la duda, y eso estaba perfectamente bien. Comprendieron que su papel no era juzgar, sino ser mensajeros de la historia que creían que se les había confiado. Las cartas de extraños siguieron llegando, muchas de padres que habían perdido hijos. Estos padres expresaron su profunda gratitud y agradecieron a los Burpo por darles una razón para creer que sus pequeños estaban seguros, amados y en paz en el cielo. Sonia guardaba una caja especial para estas cartas y las leía en silencio los días en que el peso de las críticas constantes se sentía demasiado pesado para soportarlo. Cada nota era un poderoso recordatorio del profundo impacto que estaba teniendo la historia de Coulter, que llegaba a corazones mucho más allá de lo que podían ver o medir. Las historias de esperanza, sanación y paz que fluían de estas cartas les recordaban que lo que Coulter había compartido no era solo una historia familiar, era un testimonio del anhelo universal de tener la seguridad de que hay algo más allá de esta vida, un lugar de luz y amor, donde todos son abrazados por algo más grande que ellos mismos. Para Todd, la experiencia se convirtió en una lección profundamente personal de humildad y fe. Cuando comenzó el viaje, se sintió obligado a defender la experiencia de su hijo, a demostrar su verdad más allá de cualquier sombra de duda. Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que esa no era su responsabilidad. No necesitaba luchar en todas las batallas ni convencer a todos los escépticos. Había llegado a comprender que su trabajo consistía simplemente en compartir la historia, confiando en que llegaría a las personas que más necesitaban escucharla. Todd siempre había creído en el poder del testimonio personal, pero ahora lo comprendía de una manera que nunca antes había hecho. No se trataba de tener razón o tener todas las respuestas, se trataba de ofrecer esperanza a quienes la necesitaban.
La historia no era algo que él pudiera controlar, era un regalo, un mensaje de amor y luz, uno que hablaría por sí solo en los corazones de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Y eso, se dio cuenta Todd, era suficiente. A medida que la ola inicial de escepticismo comenzó a amainar, la familia Burpo sintió que una sensación de paz se apoderaba de ellos. Habían superado la tormenta de críticas y habían emergido más fuertes y más unidos que antes. Comprendieron que siempre habría quienes dudaran, así como quienes creerían con todo su corazón. Al final, no importaba. Lo que importaba era la verdad de la historia en sí, el profundo mensaje que se le había confiado a un niño pequeño y las vidas que había tocado a lo largo del camino. Aunque la tormenta había pasado, la familia Burpo se sentía aliviada y agotada a la vez. El torbellino de entrevistas, firmas de libros y conferencias los había dejado agotados, y añoraban la tranquila sencillez de sus vidas antes de que la extraordinaria experiencia de Coulter saliera a la luz. Sin embargo, a pesar de los desafíos, también sentían un renovado sentido de propósito. Se habían dado cuenta de que compartir la historia de Coulter se había convertido en una parte integral de sus vidas, una misión inesperada que habían abrazado con el corazón y la mente abiertos. A medida que Coulter crecía, su capacidad para articular su experiencia se profundizó. Ahora podía describir su visión del cielo con aún más detalle, ofreciendo nuevas perspectivas y llenando los vacíos. Habló del reino celestial como un lugar de paz abrumadora y belleza indescriptible, mucho más allá de los límites del lenguaje humano. Explicó que todo en el cielo estaba bañado de luz, no solo iluminado por el sol, sino que irradiaba un resplandor interior que parecía vibrar con armonía, como si la luz misma estuviera viva con música. Describió flores que nunca se marchitaban, árboles que susurraban con el viento y ángeles cuyas voces formaban un coro celestial que llenaba el aire con melodías divinas. La visión que pintó era tan brillante, tan llena de amor, que trajo consuelo a las innumerables personas que tuvieron el privilegio de escucharlo hablar. A medida que la historia de Coulter seguía cautivando al público, las invitaciones para hablar aumentaron exponencialmente. Todd y Sonia se encontraron en una encrucijada, pues debían tener cuidado con la cantidad de sus vidas que compartían ante el público. Ya habían abierto sus corazones de maneras que nunca habían previsto, y si bien estaban agradecidos por la oportunidad de compartir el mensaje, sabían que tenían que proteger la paz de su familia en medio del torbellino en curso. Con cada nueva invitación, consideraban cuidadosamente lo que era mejor para Coulter y para su propio bienestar, entendiendo que su misión no era solo difundir una historia, sino preservar la sacralidad de la trayectoria de su familia. Decidir a qué eventos asistir se convirtió en uno de los desafíos más difíciles para la familia Burpo, ya que intentaban equilibrar las crecientes demandas de su nuevo papel como mensajeros de la historia de Coulter con las responsabilidades de su vida familiar. El torbellino de entrevistas, charlas y firmas de libros estaba muy lejos de su tranquila existencia rural. Tenían que considerar cuidadosamente cada oportunidad, sopesando el impacto que podría tener en el bienestar de su familia. Coulter, que alguna vez había sido un niño tímido y tranquilo, parecía experimentar una transformación cada vez que hablaba sobre el cielo. Era como si el tema despertara en él una confianza que nadie había esperado. Se paraba ante grandes multitudes con una compostura tranquila, su voz firme y clara, sin el efecto de los nervios que a menudo atormentaban a otros en el centro de atención. No dependía de un lenguaje complicado ni de gestos grandilocuentes. En cambio, Coulter hablaba con una sencillez y una honestidad infantiles que cautivaban a todos los presentes en la sala. Era como si simplemente estuviera charlando con un amigo cercano, contándole casualmente una experiencia fascinante de una excursión escolar. Uno de los aspectos más notables de la historia de Coulter era su capacidad para resonar en personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de su fe o su origen. Su mensaje no estaba cargado de dogmas religiosos ni de debates teológicos, era un mensaje universal de amor, esperanza y la promesa de un lugar mejor. En un evento en particular, una mujer se acercó a la familia Burpo con lágrimas en los ojos. Había perdido a su hijo en un trágico accidente el año anterior y durante meses había estado consumida por la ira y el dolor. He estado tan enojada con Dios, confesó entre sollozos.
No podía entender por qué se había llevado a mi hijo. Pero al escuchar hablar a Coulten hoy, siento como si una pequeña parte de mi corazón se hubiera curado. Ahora creo que mi hijo está a salvo y feliz, tal como Coulten lo describió. Todd se quedó allí, sin palabras, mientras las palabras de la mujer resonaban en su corazón. Había presenciado innumerables respuestas emocionales a la historia de Coulten, pero cada vez que sucedía, se sentía como un milagro personal, un poderoso recordatorio de que eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Su viaje había evolucionado más allá de una historia de supervivencia y fe, se había convertido en un vehículo de consuelo para otros. El testimonio simple pero profundo de Coulten tenía la capacidad de llegar a los rincones más oscuros del dolor humano y ofrecer incluso el más mínimo atisbo de esperanza. Todd se dio cuenta de que ese era el verdadero regalo que les habían dado, no solo el milagro de la supervivencia de Coulten y su extraordinaria visión, sino la oportunidad de brindar sanación y paz a otros en sus momentos más dolorosos. Fue un recordatorio humilde de que a su familia se le había confiado una historia que podría cambiar vidas, y esa responsabilidad era un privilegio que llevarían con gracia. A pesar del profundo y positivo impacto que tuvo la historia de Coulten en muchas personas, el escepticismo nunca desapareció por completo. Con el tiempo, pareció volverse más sofisticado y se convirtió en un tema habitual de acalorados debates en programas de radio, podcast y foros en línea. Los críticos continuaron diseccionando cada detalle, algunos incluso acusaron a la familia Burpo de inventar toda la experiencia en busca de fama y fortuna. Los artículos y las investigaciones se centraron en los efectos psicológicos de las experiencias cercanas a la muerte, proponiendo que las visiones de Coulten podrían haber sido alucinaciones vívidas causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Hicieron referencia a estudios que sugerían que el cerebro, cuando se ve privado de oxígeno, puede producir alucinaciones poderosas y realistas que parecen reales para la persona que las experimenta. Sonia, madre de corazón, encontró estas críticas particularmente difíciles de soportar. Su instinto era proteger a Coulten de cualquier daño, y el escrutinio la agobiaba mucho. Le preocupaba cómo el constante cuestionamiento y las dudas podrían afectar a Coulten a medida que fuera creciendo. ¿Comenzaría a dudar de su propia experiencia? ¿Se sentiría obligado a defenderse de las acusaciones de extraños que nunca lo habían conocido? En sus momentos de tranquilidad, Sonia recurría a la oración, pidiendo fuerza y orientación para superar el costo emocional de su viaje. Sin embargo, Coulten permaneció en gran medida impasible ante el ruido que lo rodeaba. Siguió viviendo su vida con el mismo asombro infantil que siempre tuvo. A medida que fue creciendo hasta la adolescencia, abrazó las experiencias de un adolescente típico, practicaba deportes, salía con amigos y apreciaba los momentos familiares. Su historia de visita al cielo todavía era parte de él, pero no lo definía. No sentía la necesidad de proclamarla a todos los que conocía. En cambio, la compartía cuando se lo pedían, hablando con la misma honestidad sencilla que había caracterizado su infancia. Su visita al cielo fue una experiencia en su vida, pero fue solo una parte de un viaje más grande. A medida que pasaron los años, la familia Burpo lentamente volvió a un nuevo ritmo de normalidad. Todavía recibían cartas e invitaciones, pero habían aprendido a decir no cuando era necesario, priorizando a su familia y la vida que habían construido juntos. Todd regresó a sus deberes en la iglesia y Sonia continuó su trabajo con la escuela local. Encontraron alegría en los pequeños momentos cotidianos, cenas familiares, noches de cine y viajes al lago. Estos momentos tranquilos y ordinarios se convirtieron en una fuente de profunda gratitud, un recordatorio del milagro que les había sido dado. A pesar de todo, permanecieron anclados en la simplicidad y la belleza de la vida que tenían, apreciando cada momento como un regalo. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía sobre su patio trasero, Todd y Coulten se sentaron juntos, mirando el cielo pasar de un suave rosa a un naranja intenso. ¿Recuerdas todo lo que viste en el cielo?, preguntó Todd en voz baja, con la voz cargada de curiosidad, pero no quería presionar. Se preguntó si los recuerdos se habían desvanecido con el tiempo. Coulten asintió, con la mirada distante,
como si estuviera mirando hacia un hermoso lugar lejano. Recuerdo, dijo suavemente. Recuerdo la luz y cómo todo se sentía tan cálido y seguro, y recuerdo a Jesús. Se volvió hacia su padre y le ofreció una sonrisa. Era tan amable, papi. Me amaba tanto. Todd sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había escuchado a Coulter decir esas palabras muchas veces antes, pero cada vez lo conmovían profundamente. Todavía lo llenaba de asombro, darse cuenta de que la historia de Coulter nunca se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba del amor que su hijo había sentido, un amor tan puro y completo que lo había cambiado para siempre. Se trataba de la fe sencilla e inquebrantable de un niño, que enfrenta los misterios más profundos de la vida y la muerte con inocencia y confianza. Para la familia Burpo, el viaje no se trataba de convencer al mundo de que el cielo existía. Se trataba de compartir el regalo que habían recibido, ese pequeño y hermoso atisbo de algo más grande. Se trataba de ofrecer esperanza a un mundo que a menudo se sentía oscuro e incierto. Habían aprendido que no podían controlar cómo los demás recibían su historia, algunos creerían, otros dudarían, y eso estaba bien. Su tarea era simplemente ser fieles al mensaje, confiando en que encontraría el camino hacia quienes más lo necesitaban. Mientras estaban sentados allí, viendo los últimos rayos de sol desvanecerse en el horizonte, Todd puso su brazo alrededor de su hijo. Se sentaron en un cómodo silencio, el tipo de silencio que solo proviene de una comprensión profunda y tácita. No necesitaban palabras para expresar sus sentimientos. Ambos sabían que eran parte de algo extraordinario, algo más allá del entendimiento humano. Y sin importar lo que les deparara el futuro, seguirían compartiendo su historia, una persona a la vez, confiando en que la luz que Coulter había visto en el cielo seguiría brillando, guiándolos hacia adelante. Al final, eso era todo lo que necesitaban: fe, amor y la creencia inquebrantable de que el cielo es real.